Nos hemos acercado durante algunos meses, ya varios meses, al libro de los Hechos, con el propósito de aprender y con el propósito de buscar y de encontrar la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el libro de Hechos, como hemos leído, hay momentos culminantes, momentos muy gloriosos cuando vemos manifestaciones del Espíritu de Dios que nos enseñan cosas muy importantes. Pero también estamos leyendo una historia donde hay tiempos conflictivos, tiempos difíciles y donde hay momentos donde no parece que está pasando mucho. Sin embargo, el Espíritu de Dios está trabajando y está actuando en el corazón de Pablo, de su equipo, de los hermanos de la iglesia, y está trabajando también en la gente alrededor. Y yo sé que en esta noche el Espíritu de Dios está aquí trabajando con nosotros. Oramos al principio que Dios haga su voluntad, que Dios termine su obra. Dios está haciendo una hermosa obra en nosotros y le decimos al Señor: sigue trabajando en mí, sigue trabajando conmigo. Y yo espero momentos tremendos, esperamos momentos tremendos, esperamos momentos de ser llenos del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, de profetizar, de que haya milagros y sanidades, ¿no? Y vendrá ese momento, viene ese momento, siempre estamos esperando. Entre tanto, Dios está trabajando con nosotros, ayudándonos a formar nuestro carácter, ayudándonos a ser vasos que estemos adecuados para cuando Él derrame su poder, ¿no? El Señor está fortaleciéndonos, animándonos. Yo he aprendido muchísimo repasando, volviendo a leer el libro de los Hechos. Y sobre todo el Señor me lleva a pensar en tantas cosas que Él ha hecho para nosotros, ¿no? La última vez que hablamos aquí de Pablo, la semana pasada, lo vimos a él en una lucha espiritual. Y la gente alrededor de él, diciéndole en el nombre del Señor, profetizando por el Espíritu Santo, que le iban a pasar cosas muy feas si iba a Jerusalén. Y que iba a encontrar ahí tribulaciones y hasta cárceles. Pero vemos a Pablo con una decisión absoluta de hacer la voluntad de Dios y dice: yo no tengo cuidado de mi vida para mí mismo, sino que estoy listo para dar mi vida por el nombre de Jesús. No solamente que me aten, no solamente sufrir algunas cosas, pero estoy listo para dar mi vida. ¿Y cómo me inspira a mí esta convicción en el corazón de Pablo? ¿Cómo me inspira a seguir adelante en los momentos de flaqueza, de dudas, de lucha, de cansancio, de desánimo? ¿Cómo nos ayuda ver el ejemplo de este hombre? Amén. Hoy vamos a seguir leyendo esta historia de Pablo ahí en el capítulo 21 de los Hechos, y vamos a leer los versículos 17 al 32. Y vamos a aprender algunas lecciones de esto. Amén. Vamos a aprender algunas lecciones importantes. Voy a leer algunos versículos y voy a detenerme y hacer algún comentario. Y al final haremos unas conclusiones de lo que, por lo menos de lo que yo he podido aprender leyendo este pasaje, ¿no? Yo digo que para que alguien se salve, algunos o alguien más tiene que sufrir. Para que nosotros nos hubiéramos salvado, Jesús tuvo que pagar con su vida. Alguien tuvo que sufrir por nuestra salvación, que es gratuita, pero alguien tuvo que sufrir. Y esta es como una regla en la vida, ¿no? Si alguien va a recibir, alguien tiene que dar. Si a alguien le van a hacer una fiesta, hay muchos que van a trabajar para preparar aquella fiesta, ¿no? En el caso de Pablo, él estaba listo para sufrir, para que otros conocieran al Señor. Y esta era la fuerza que motivaba a Pablo, y debe ser la fuerza que motiva a la iglesia. Este es el sentir
que debe haber en la iglesia. Todo lo que hacemos, placentero o no, difícil o no, todo lo que hacemos tiene el sentido de que otros se salven. Todo lo que hacemos tiene el sentido de fortalecerme en la salvación que me ha dado y abrir espacios para que otros se salven. Abrir espacios. Señor, esto no es solamente para mí, esto es para mi familia, esto es para mis amigos, esto es para mis adversarios, esto es para toda la gente que yo conozco. Y gracias porque me estás preparando para que aun cuando sea difícil para mí, yo esté listo para hacer la voluntad tuya para que otros se salven. Amén. No queremos venir a la iglesia y ocupar un espacio y decir, aquí me quedo yo y nadie más, ¿no? Sino que estamos pensando, alguien más me va a acompañar aquí. Y todo lo que estoy aprendiendo es para poder ayudar a otra persona a que venga al Señor. Amén. De Pablo yo aprendo mucho de la firmeza de sus convicciones y del amor, un amor formidable que él tenía por los perdidos. Sus convicciones, que no los regala, no los cambia por nada, y su profundo amor por los perdidos. Amén. Y yo le pido a Dios, dame esa clase de corazón que ame a la gente que te necesita. Hay millones de ellos alrededor de nosotros, ¿no? En estos días hemos estado sufriendo cuando vemos las noticias de lo que pasa en Siria, de lo que pasa en otros lugares, ¿no? Y nos duele que gente inocente se muera, nos duele que niños, ancianos sufran. Estoy seguro que nos duele mucho. Alrededor de nosotros, en la vida espiritual, alrededor de nosotros, eso está ocurriendo en la esquina de tu casa. Eso ocurre en el barrio, eso ocurre en las calles aquí en Van Nuys, en Panorama City, en el Valle San Fernando, en el Valle San Gabriel, en todo el mundo. Tragedias, gente que se está perdiendo, que necesitan del amor de alguien. Todo lo que Pablo hacía, este viaje que está haciendo a Jerusalén, es por amor a la gente y por hacer la voluntad de Dios. Pablo está contento porque va a llegar a Jerusalén antes de Pentecostés como se había propuesto, y está alegre porque va a poder dar la ofrenda que ha recogido a través de mucho tiempo, una ofrenda que ha levantado, de la cual los gentiles habían cooperado para eso, y está alegre queriendo culminar su obra, porque yo creo que no hay ningún momento más especial en la vida de una persona cuando va a culminar sus obras, cuando va a terminar su trabajo, cuando llega a un punto donde dice, ya voy a tener esa corona de terminar lo que Dios me ha dicho. Amén. ¿Cuántos tienen planes, sueños, ilusiones que quieren terminar, verdad? Qué lindo Dios que nos da la oportunidad de soñar y después un día llegar a realizar estos sueños en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer ahí entonces el versículo 17, dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y esta es la primera impresión. Llegan a Jerusalén y los hermanos están muy contentos de verlos. Probablemente te recuerdan lo que Pablo era, lo que hizo antes. Han oído de lo que el Señor está haciendo con él. También quizás tienen alguna idea de que trae una bendición para ellos. Y entonces lo reciben con gozo, ¿no? Pensé como cuando los que venimos de otro lugar del mundo y regresamos allá a nuestro pueblo, a nuestro barrio, a nuestra casa, la gente nos recibe con gozo, ¿no? Y qué bonito cuando nos reunimos y hay gozo, ¿no? Hay gozo. Me dijo un hermano ahora, porque estaba la música muy alegre cuando los hermanos están practicando, y lo vi que estaba como queriendo danzar, ¿no? Y yo le dije, yo le pregunté que si esa era la sección de danza, ¿no? Que si era la sección de baile por allá. Y me dice, solamente porque tengo problemas con mis rodillas, no puedo danzar, ¿no?
Digo, bueno, yo también un poquito de problemas con las rodillas, ya están viejitas las rodillas, ¿verdad? Pero ¿cómo queremos expresar ese gozo? ¿Cómo queremos saltar y cómo queremos abrazar y saludar y conversar con la gente? Porque nos recibimos con gozo. Amén. Cuando llegamos a la casa, qué hermoso llegar a la casa y que en la casa haya gozo. Qué hermoso cuando llega el varón de la casa y los hijos y la esposa se ponen muy gozosos y ya llegó papá. Aleluya. Ya llegó mamá. Un aplauso a mamá que ya llegó. Ya llegaron los niños. Gozo. Tenía unos amigos en la iglesia que eran muy bonitos en la iglesia. Cuando llegaban yo pensaba que eran el matrimonio perfecto. Siempre alegres, amables, simpáticos, saludando y todo. Y un día nos tocó conocernos más de cerca. Y me pidieron que fuera a darles unos consejos. Y empezaron a hablar. Y me decía el hermano Gerardo, yo quiero que usted sepa que no hay hora más terrible del día que cuando yo voy dando la vuelta por la esquina de mi casa y me voy acercando a la casa. Dice, la cabeza se me hace un nudo. Ya sé lo que me espera allí. Y la esposa, hermano Gerardo, cuando yo sé que ese hombre viene allí por la esquina, se me revuelven las entrañas. Y los hijos, los niños se esconden. Y ahí viene el ogro. Y si había un poco de gozo en aquella casa, se acabó cuando se reúnen. Qué regalo más hermoso que Dios nos ha dado, de que los hermanos nos recibamos con gozo. Qué bendición poder que venga el primo, la prima, el suegro, la suegra, los cuñados, y que podamos decir, ¡qué gozo! ¿No? Y como cristianos, cuando nos reunimos aquí en la casa de Dios, que podamos decir, qué gozo tan grande poder vernos. Amén. Lo recibieron con gozo. En el versículo 18 habla del otro día. Primero se reunieron con estos hermanos con gozo, pero al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ya al día siguiente, cuando hablaron con los líderes, la cosa cambió. Al día siguiente, cuando hablan con los líderes, la cosa cambió. Primero, Pablo les cuenta todo lo que había hecho con los gentiles y ellos lo oyen y glorifican a Dios. Pero inmediatamente le tiran una, ¿cómo se diría? Un pequeño, ¿qué? Un jab. Y le dicen, ya usted ve, Pablo, cómo tantos miles de judíos se han creído y todos son celosos de la ley. Había como cierta invasión de un legalismo en la naciente iglesia. Los judíos cristianos estaban estableciendo entre muchos de ellos el hecho de que para ser cristiano tenían que guardar la ley. Por eso ellos dicen, tantos judíos, millares que se han convertido y todos son celosos de la ley. Y empezaron allí a mostrarle a Pablo cierta inconformidad que ellos tenían con las noticias que estaban recibiendo acerca del ministerio de Pablo. En la vida de Pablo y en la vida de la iglesia siempre surgen puntos de controversia.
y no los podemos evitar, pero sí tenemos que enfrentarnos con ellos. Cuando le dicen eso, le presentan a él una queja y una ligera amenaza, una advertencia. Le dice en el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, y aquí viene la queja, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Una queja. Se está diciendo que tú estás predicándole a todos los judíos que están entre los gentiles que no guarden la ley, que no circunciden a sus hijos y que no guarden las costumbres, los ritos que nosotros hemos tenido en el pueblo. Y le pregunta, ¿qué hay en el versículo 22? ¿Qué hay pues? Y aquí hay como una pequeña amenaza. Digo, la multitud se reunirá de cierto porque oirán de que has venido. Pablo, tienes que prepararte porque van a preguntarte, la multitud va a preguntarte acerca de esto que se dice de ti. Porque tú eres judío. Y tú no puedes hablar mal de los judíos. Y no puedes hablar mal de la ley. Y aquí le dan una sugerencia. En el versículo 23. Les dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Pablo, se ha oído que hay un problema contigo, hay un ambiente negativo entre la gente. Ahora te recomendamos que hagas esto. En el grupo de nosotros, cristianos judíos, hay 4 hombres que tienen obligación de un voto. Probablemente parece que era un voto que tenía que ver con el nazariato. Ellos tienen obligación de pagar esto. Nosotros sabemos que tú tienes recursos para ayudar. Estos rituales y la preparación de esto costaba dinero, no era algo barato, era algo más bien caro. Y le dice, ahora tú paga para que estos hombres se rasuren, purifícate tú con ellos, ve al templo y presenta las ofrendas. Las ofrendas incluían ovejas, carneros, oblaciones, muchas cosas que se ofrecían allá. Para que la gente vea que tú andas conforme la ley. Pablo tenía un mensaje. El mensaje de Pablo era que somos salvos por la gracia de Dios. Que somos salvos por la fe. Que somos salvos por el sacrificio de Jesús. Que ya no éramos salvos por guardar la ley. Y claro que Pablo no iba a hablar mal de la ley. Pablo entendía, como nosotros debemos de entender, que la ley es santa, que es perfecta, que es buena. El único problema de la ley para ser cumplida es la debilidad del ser humano. Pero la ley es perfecta. Y Pablo nunca iba a hablar en contra de la ley. Pero al hablar de la salvación por la gracia, tenía que hablar o tenía que omitir algunas cosas de los sacrificios y de los ritos que ya no eran necesarios para ser salvos. ¿No? Y aquella gente escuchaba el mensaje de que Pablo estaba diciendo que ya no era necesidad de cumplir la ley.
Y Pablo enseñaba claramente que no había necesidad de ello para ser salvo. En el día de hoy también predicamos eso, ¿verdad? Este es el mensaje de Cristo. Por las obras de la ley, ninguna persona va a ser justificada delante de Dios. Pero a la vez predicamos que nosotros no tenemos ningún derecho de transgredir la ley de Dios. Y que si lo hacemos, vamos a sufrir las consecuencias de hacerlo. ¿No? Que somos salvos por la gracia de Dios. Sin embargo, hay leyes morales, hay leyes espirituales que debemos de cumplir. Amén. Ya no para ser salvos, sino porque somos salvos, ¿no? Ya no porque con ellos vamos a ganar la vida, sino porque ya tenemos la vida. Y se le recomienda entonces a Pablo que haga esto. Se le dice también a él que en cuanto a los gentiles, se les ha dicho a los gentiles, ya el concilio les había escrito antes, que no tenían que guardar estas cosas, sino solamente que se abstuvieran de lo consagrado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso no significa que esas eran las únicas reglas para los gentiles, pero eran las cosas que eran más insultantes, que afectaban más a los judíos, y se les da como una regla para quitar los problemas que estaban surgiendo entre ellos. Y a los gentiles se les dice: no los queremos cansar con todas las reglas de la ley judía. Y Pablo hace eso. Pablo va, toma a los hombres, se purifica con ellos, paga para que los rasuren, y va al templo para presentar aquellos días de purificación. Y allí en el templo se desenlaza esta corta historia cuando algunos judíos de Asia lo ven a él allí en el templo y lo acusan de profanar el templo porque está metiendo griegos en el templo. Y se le acusa de algo que era grave para ellos. Cuando leí esto una vez más acerca de lo terrible que era para los judíos pensar que un gentil entraba en su templo, pensé que ellos habían olvidado completamente la tarea. Porque si pudiéramos decirlo en otras palabras, la tarea de ellos era más bien meter los gentiles en el templo. La tarea de ellos era predicarles de tal manera que se convirtieran. La tarea de ellos. Y pienso en el legalismo, pienso en mi amigo que no permite que sus familiares entren a su casa porque fuman o porque toman. Cuando nuestra tarea sería atraerlos para poder darles la oportunidad de que conozcan al Señor. Pensé en la dureza de cuando nos volvemos legalistas y se nos olvida el amor. Cuando ser legalista nos quita la misericordia. ¿No? Y esta gente se enojan de tal manera y alborotan al pueblo. Y entran al templo y arrebatan a Pablo y lo arrastran, cierran el templo como diciendo: aquí no vuelves a entrar más, cierran las puertas del templo. Y lo ponen ahí y lo que querían hacer era matarlo. Lo arrastran y dice que querían matarlo. Y no pararon ellos hasta que llegó el tribuno, la autoridad, con centuriones y soldados. Y entonces ellos desistieron de la idea de matarlo. Empiezan en Pablo los problemas que el Espíritu Santo le dijo que iban a pasar. Podríamos pensar que Pablo dijo: bueno, ahora ya es hora de que mejor me vaya de aquí. Pero Pablo apenas estaba empezando esto con Dios. Y él iba a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿En qué lugar estamos hoy en nuestra historia? En nuestra historia personal. ¿A dónde nos han llevado nuestras convicciones? ¿A dónde nos ha llevado el cumplimiento de nuestro ministerio? ¿En qué punto
de la vida estamos. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Cómo podríamos cómo podríamos incluirnos en esta historia de Pablo? ¿Qué podríamos aprender nosotros de esta experiencia? Yo creo que mucho. Yo les voy a decir en las cosas que me hace pensar esta historia. Me hace pensar en el valor de tener convicciones. Antes había un programa en la televisión donde se le decía a una persona: mira, tú vas a decir que el cielo está muy contaminado. Y a cualquiera que te pregunte vas a decir: el cielo está muy contaminado. Y alguien venía y le pregunta: ¿está el cielo contaminado? Él decía: sí. ¿Cómo está el cielo? Está contaminado. Y defendía aquella posición. Después venía otro y le decía: ahora vas a decir que el cielo no está contaminado. Y era increíble como venía alguien y le preguntaba y le decía al mismo señor que había peleado por lo primero: ¿cómo está el cielo? ¿Está contaminado? No. No, pero usted acaba de decir que está contaminado. Sí, pero ya no. Ya no está contaminado. ¿Por qué? No, ya no está contaminado. Y de un momento a otro, claro que ese era un juego, ¿no? Y lo manipulaban para que las personas actuaran así. Pero es increíble como nosotros a veces decimos: el Señor vive, el Señor es el Rey, Él es mi Señor. Y al día siguiente tal vez decimos: estoy solo, nadie me ama, esta vida no se puede llevar, esto está muy difícil. Personas que dicen el domingo: heme aquí, Señor, llévame donde tú quieras. Y el lunes el Señor dice: ya levántate. Dice: Señor, pero hoy es lunes. Dicen en Costa Rica: el lunes ni las gallinas ponen. Nadie trabaja. Bueno, allá, ¿no? Aquí sí tenemos que trabajar. Un día decimos: Señor, aquí estoy, listo. Siento que soy como un águila, hago lo que tú me pidas, Señor. Y cuando viene la oportunidad: hoy, Señor, hoy no, hoy me siento como cangrejo más bien. Voy para atrás, hoy me siento como gusano, hoy no puedo. ¿Y cómo cambiamos las convicciones? Y tú que estás sirviendo a Dios: no, ya ahora no, ya paré. ¿Han visto alguna vez a alguien así? ¿Qué valor tiene tan grande las convicciones? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que tu compromiso con Dios lo sostenga siempre. Amén. Esto es lo que yo creo. No creo en lo que los demás me dicen. Esto es lo que yo creo de Dios. Y ahí me voy a mantener. No importa si me conviene o no me conviene para mi egoísmo o algo. Esto es lo que Dios dijo. Esto es lo que voy a hacer. Tengo una convicción. Como dijimos ahora, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Yo soy santo. ¿Cuántos son santos aquí? Un poquito sonó menos, ¿no? Con convicción. ¿Cuántos son santos aquí? Aleluya. Con convicción, cuando el enemigo viene a molestar: yo soy un hijo de Dios, yo soy un santo de Dios. No, yo no voy a ir en otra dirección porque soy de Dios. Yo voy a predicar, yo voy a enseñar, yo voy a cumplir mi ministerio. Yo creo que la semana pasada muchos de ustedes decidieron ser mucho más fieles con el diezmo, ¿verdad? Y durante esta semana seguro el enemigo les ha dicho: no. Y usted va a decir: ya decidí. Y voy a estar allí toda la vida. Voy a seguir porque creo en mis convicciones. También en la firmeza de la decisión de hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios dice que yo haga. No importa que tenga que pasar por situaciones que no me agradan, pero yo voy a hacer lo que Dios quiere. He conocido mucha gente que yo le digo:
hermano, hermana, quiere estudiar, ¿por qué no estudia en un instituto bíblico? Dice, a mí me gusta mucho estudiar, pero a mí no me gusta que me hagan exámenes. Hay mucha gente que no estudia porque tiene miedo a los exámenes. Y a veces también en la vida cristiana, sí, yo quiero servir a Dios, pero tengo temor de las pruebas. La prueba es el momento donde usted dice, aquí es donde me voy a lucir haciendo la voluntad de Dios. Aquí es donde voy a darle brillo a mi vida. Y voy a glorificar a Dios porque voy a hacer la voluntad de Él en medio de las inconveniencias. Me hace pensar en el valor de la ley. La ley de Dios es sagrada, es perfecta, es buena. Nosotros necesitamos meditar en la grandeza de la ley de Dios. No matar, no robar, no mentir. Todas esas cosas son muy importantes. La iglesia no tiene derecho de olvidarse de estos principios. ¿No? La ley de Dios todavía sigue siendo muy útil para nosotros. No somos salvos por guardarla, pero necesitamos eso para vivir una vida abundante. También pienso mucho al leer esto en la grandeza de la gracia de Dios. Porque estamos aquí reunidos por la gracia de Dios. No lo merecemos, pero Él nos regala esto. Y estamos esperando que un día de estos el Señor nos llame, el Señor venga. Y queremos irnos con Él. Y esto es por la pura gracia de Dios. Amén. Sí, amén. ¿Por qué no me ayuda y le dice ella a su hermano, cuando Él venga yo me voy a ir con Él? Dígale, yo me voy a ir con Él. No, yo estoy muy a gusto contigo, pero cuando Él venga yo me voy con Él. Estamos a gusto aquí en esta tierra, pero cuando Él venga vamos a estar mejor yéndonos con Él. Amén. Esa es nuestra esperanza, irnos con Él. En esta gracia nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, solo creer. Una vez que creemos, hay unas grandes tareas que nos esperan. Todo lo que hagamos debe de ser hecho por fe y también debe de ser hecho por amor a los demás. Amén. Como siempre tenemos un reto. Es que a pesar de que queramos hacerlo y lo entendamos, encontramos que tenemos luchas. Y de allí se abre entonces la puerta donde Dios nos dice, yo estoy aquí contigo. Allí es cuando recurrimos cada día a la oración y le decimos, Señor, ayúdanos. En este caso, ¿a qué? Ayúdame a guardar mis convicciones. Ayúdame a guardar mi decisión de hacer tu voluntad. Ayúdame a tener un corazón que ama tu ley y tu justicia. Ayúdame a estar agradecido siempre con esta gracia y esta misericordia que has tenido por mí. Dame las fuerzas, Señor, no solamente para seguir yo hacia adelante, sino para poder ayudar a otros a que te conozcan. Dame la fuerza en mi corazón para poder invertir todo lo que soy para que otros te conozcan. Y aprendo esas cositas de Pablo. Y Dios nos quiere reafirmar estas enseñanzas. ¿Qué le parece si oramos por estas cosas? Y le pedimos al Señor que nos ayude. Amén. Señor, en esta noche, venimos delante de ti pidiéndote que tú reafirmes estas cosas en nuestra vida. Que tú nos ayudes, Señor, a guardar nuestras convicciones y nuestra decisión de hacer la voluntad tuya. Que tú nos guíes en todos nuestros pasos, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo. En los momentos de dificultad, en los momentos de reto, de lucha y en los momentos de victoria. Guíanos, Padre, y ayúdanos a tener
una constancia y una permanencia en lo que tú nos has mandado. Guíanos con tu poder, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús.